Hotel Shelburne es el primer alojamiento de la delegación cubana que, presidida por el líder de la revolución, Fidel Castro, asiste a la 15ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El nuevo alojamiento de la delegación cubana es el Hotel Teresa en el barrio negro y popular de Harlem. Hacia allí se moviliza la policía para impedir las instantáneas demostraciones de respaldo a la revolución cubana. Las nuevas diferencias de clase o de ingresos en Cuba se han hecho más visibles que nunca, tanto en el extremo superior como en el inferior del espectro de la renta. Tras el proceso de reforma liberalizadora iniciado en el 6º Congreso del Partido Comunista de 2011, el mercado de la vivienda se flexibilizó y quienes podían permitírselo empezaron a comprar mejores casas, así como a construir o alquilar propiedades para negocios privados. Han proliferado los dispositivos de seguridad, desde cámaras privadas hasta sofisticadas vallas. Han empezado a aparecer vehículos de gama alta por La Habana importados por el sector privado y algunas zonas de la ciudad se han encarecido dominadas por una minoría minúscula y muy solvente. En el extremo inferior, mientras tanto, se pueden ver cosas que antes no estaban o no eran tan perceptibles, como la mendicidad callejera. Hay más basura abarrotando los barrios golpeados por la escasez de petróleo y se ha producido un marcado deterioro de algunos servicios públicos y garantías sociales. Estas, antes universales, eran el fundamento social de un cierto modo de vida compartido, pero con el aumento de la inflación y las privaciones materiales han dado paso a soluciones más individuales que existen solamente para algunos, pero no para todos. Por ejemplo, la falta de medicamentos garantizados ha provocado el auge del mercado negro, pero a precios inauditos tan solo hace 5 o 6 años, que pueden ser hasta 30 veces más caros que el que dan las farmacias públicas. Todo esto refleja una dinámica típica de las sociedades capitalistas en la que el acceso a los bienes y servicios está cada vez más mediado por el nivel de ingresos en lugar de, por ejemplo, por el acceso político de las personas o su posición en la economía estatal, como suele ocurrir en las economías altamente centralizadas como la antigua Unión Soviética o el bloque del Este, donde existía ciertamente una distribución política del excedente social. Junto con este cambio hemos asistido a una transformación en las expectativas de la población en general, cuyo bienestar depende a menudo de la pura suerte, de las remesas de los familiares en el extranjero o de las oportunidades en el nuevo sector privado. Bueno, esto tan claro y tan crudo lo decía Ernesto Teuma, miembro del colectivo editor de la revista cubana La Tiza y militante del Partido Comunista de Cuba, en la entrevista que le hicieron nuestros compañeros de la New Left Review y que acabamos de publicar en Diario Red. Hoy en La Base, desde la admiración a lo que representó y aún representa la Revolución cubana, y también desde la admiración a la lucha contra el bloqueo, pero con el rigor que un periodismo de calidad merece, hablamos de Cuba y su revolución. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Bueno, hoy en La Base hablamos de Cuba, vamos a hablar de la situación actual, pero también vamos a hablar de lo que representa la Revolución cubana en el imaginario de América Latina y también en el imaginario de la izquierda. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bueno, pues vamos a hacer memoria, ¿no? Un recordatorio de cómo se forjó la revolución y cuáles fueron sus consecuencias, que nunca está de más volver para atrás para entender el ahora. ¿Qué trabajo has hecho, Manu Levín, de investigación de los medios? Bueno, pues yo creo que os va a interesar. Vamos a constatar, a recordar cuál es el discurso mediático dominante que seguro que todos y todas conocemos sobre Cuba y vamos a comprobar en qué se basa. Aquí solemos ver ejemplos de manipulación, pero yo os traigo un par de ejemplos que creo que vais a alucinar, no os perdáis la sección. Y hoy, como no podría ser de otra manera, conectamos con La Habana. Hablaremos con Ernesto Teuma, de la revista Tiza, miembro del Partido Comunista. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Vete a Cuba, nos suelen decir a menudo, ¿no, compañeros? Bueno, pues ahí que nos vamos a ir hoy, a Cuba, concretamente al año 1959, ese 1 de enero en el que triunfó la revolución en esa isla, que como dicen los historiadores Sergio Guerra y Alejo Maldonado, cubanos ambos, fue una de las grandes epopeyas del siglo XX.
Guerrilleros revolucionarios liderados por Fidel Castro derrocaron al dictador Fulgencio Batista, nacionalizaron empresas y expropiaron grandes extensiones de tierra para hacer una reforma agraria. Estados Unidos declaró a la revolución como una amenaza para sus intereses e impuso el embargo político y económico a la isla que pervive hasta hoy. Pero como se preguntaba la canción de Silvio, compañeros de historia, ¿cómo contar esto sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Bueno, sentimental, igual es un poco inevitable que nos pongamos, pero ¿qué os parece si comenzamos con los antecedentes de la Revolución Cubana? Porque para comprender este periodo insurreccional entre el 53 y el 59 que condujo, como comentábamos, a la caída de Batista, es muy útil comprender cuál era la situación interna y externa de la isla durante el periodo anterior, el periodo llamado republicano, desde la independencia no completamente resuelta de 1898, bueno, en realidad de 1902, hasta el estallido de la Revolución. Y es que, de facto, Cuba tenía por entonces una población de unos 6 millones de habitantes y funcionaba como una suerte de república, sí, pero neocolonial. A pesar de ser formalmente independiente, la isla se encontraba bajo el dominio económico y político de Estados Unidos, que controlaba un sector clave, el azúcar. La economía cubana era dependiente del monocultivo azucarero, lo que generaba riqueza para una élite terrateniente y empresas extranjeras, mientras la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza extrema para los trabajadores rurales, los guajiros. Las élites locales y extranjeras, entre las que se contaban personajes como la familia de Germán Terç o de Rocío Monasterio, vinculados a Vox en España, se enriquecían a costa del pueblo cubano y Estados Unidos articuló las herramientas necesarias para mantener esa dominación imperialista. Decía el Che Guevara que ya en los tiempos de John Quincy Adams, secretario de Estado de Estados Unidos a principios del siglo XX, que anunció la constante de la política de su país respecto a Cuba. Básicamente una manzana que, desgajada de España, debía caer en manos del tío Sam. Lo dijo literalmente en una carta de 1823, donde Adams planteó la idea de que Cuba era como una manzana madura que, al desprenderse del dominio español, caería inevitablemente en las manos de los Estados Unidos debido a su cercanía geográfica y a los intereses estratégicos que representaba para el naciente poder estadounidense. Esta metáfora no era solo una expresión retórica, sino que marcaba una doctrina geopolítica que ha marcado para siempre el destino de las cubanas y los cubanos. Y esta doctrina se materializó durante esta etapa de la independencia a través de una herramienta legal muy significativa, la llamada Enmienda Platt. Fue una disposición legislativa impuesta por Estados Unidos a Cuba en 1901 y que tuvo que ser incorporada a la Constitución cubana como condición para la retirada de las tropas de Estados Unidos tras la guerra hispano-cubana de 1898 y que, claro, limitó gravemente la soberanía nacional de Cuba. Estados Unidos impuso a Cuba asumir esta enmienda para poder redactar su propia constitución y, de hecho, durante la Convención Constituyente de 1901 muchos delegados cubanos se oponían a incluirla, pero Estados Unidos amenazó con prolongar la ocupación militar de la isla. La enmienda permitía a los Estados Unidos intervenir militarmente en Cuba para preservar la independencia o mantener el orden interno, lo que en la práctica otorgaba a Washington el derecho de injerencia en los asuntos internos de la isla. Limitaba la capacidad de Cuba para firmar tratados con otras naciones sin la aprobación de Estados Unidos, restringía su capacidad de endeudamiento y cedía territorios para bases navales estadounidenses como la de Guantánamo, convirtiendo a Cuba de facto en un protectorado estadounidense. Esta república neocolonial que se estableció desde principios del siglo XX condujo a una situación de inmensa desigualdad. En 1958, aproximadamente el 8% de los propietarios, la mayoría estadounidenses, controlaban más del 70% de las tierras agrícolas, mientras que más de la mitad de los campesinos no poseía tierra alguna. Según las estimaciones de la época, el 90% de los médicos del país trabajaban concentrados en las ciudades, especialmente La Habana, y en las regiones rurales se vivía prácticamente sin atención médica ninguna. En algunas provincias la proporción era de un médico por cada 2.000 o 3.000 personas, quédense con ese dato para el final. Alrededor del 40% de la población rural cubana no sabía leer ni escribir, y la dictadura de Fulgencio Batista, especialmente durante su segundo mandato, tras el golpe de Estado de 1952, acentuó esas condiciones de desigualdad. Fue una etapa de salvaje represión política, de corrupción y de entreguismo al capital extranjero, principalmente al capital estadounidense. Batista suspendió la Constitución de 1940, que era una de las más progresistas de América Latina en su tiempo,
y disolvió el Congreso. Los sindicatos independientes y los movimientos sociales fueron perseguidos, se institucionalizó la tortura y las desapariciones y se militarizó la vida política del país. La censura, el control de los medios de comunicación impedían además cualquier forma de disidencia. El régimen de Batista se convirtió en una máquina de terror al servicio de los poderosos. La Habana era un paraíso para las élites y el empresariado extranjero, para sus fiestas, sus casinos, sus negocios, mientras en el campo y en la sierra la gente se moría de hambre, pero ya entonces se gestaban movimientos de resistencia, ¿verdad? Es más, aunque fallida en consolidar un proyecto duradero, ya hubo un intento de revolución en 1933 que marcó una nueva conciencia antiimperialista en Cuba y que derrocó al dictador Gerardo Machado. Pero de esos movimientos, aunque fallidos, germinaron escenarios como, por ejemplo, Joven Cuba, que era un movimiento liderado por Antonio Guiteras con un programa de reformas antiimperialista y de justicia social. En el campo, los campesinos comenzaron a organizarse en asociaciones rurales, los obreros lo hacían en sindicatos como la Confederación de Trabajadores de Cuba y los estudiantes, pieza clave, a través de la Federación Estudiantil Universitaria. En los años 40 y 50 la organización política de estos sectores sociales se intensificó y, a pesar de la represión y de la fragmentación ideológica, Batista, que ya había gobernado, como decíamos, Cuba en periodos anteriores, tomó el poder. Con ese golpe de Estado del 52, derrocó a un gobierno democráticamente electo, el de Carlos Prioso Carras, y frustró esas expectativas de reformas democráticas, pero su régimen catalizó la unificación de la resistencia cubana. Y en eso llegó Fidel, el joven estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana. Fidel Castro Ruz organizó el asalto al cuartel Moncada en 1953. En la madrugada del 26 de julio del 53, un puñado de jóvenes, armados más con coraje que con fusiles, irrumpieron en la fortaleza militar, el segundo cuartel militar más importante del país, con el objetivo de capturar armas y desatar una insurrección popular. La operación, planificada en secreto durante meses, incluyó un ataque simultáneo a otro cuartel, el de Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, pero la falta de recursos, como decíamos, apenas contaban con pistolas, escopetas, algunos rifles, y la subestimación de la respuesta militar de Batista llevaron a una derrota rápida. Cayeron 8 revolucionarios y otros muchos fueron detenidos, pero aunque militarmente fracasó, Moncada fue, puede decirse, el amanecer de la revolución, especialmente tras aquel juicio donde Fidel pronunció su famosa frase: "La historia me absolverá". Tras ser amnistiado en 1955, Fidel, junto a su hermano Raúl y otros compañeros, se exilió en México para evitar la persecución de Batista. Este periodo fue crucial para su maduración como líder revolucionario. Fundó el movimiento 26 de julio, que unió a resistentes, estudiantes y obreros bajo un proyecto de lucha armada y transformación social. Allí conoció también a Ernesto Che Guevara y su imprescindible perspectiva marxista. Les recomendamos repasar la crónica de la revolución que escribió el propio Ernesto Guevara en 1959, un texto en detalle de cómo Sierra Maestra se convirtió en el principal bastión guerrillero de la estrategia revolucionaria. Pero volvamos a ese exilio en México en 1955. En condiciones precarias, organizaron entrenamientos militares en ranchos mexicanos, recaudaron fondos para adquirir armas y también un yate, el Granma. En diciembre de 1956, ese yate, Granma, desembarcaba en Cuba, pero era sorprendido por el ejército de Batista en Alegría del Pío y, bueno, los que pudieron escapar y refugiarse tuvieron que irse a Sierra Maestra. Allí, Fidel Castro, junto a su hermano Raúl, junto a Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, revolucionarias como Aide Santamaría, Celia Sánchez, reorganizaron un pequeño ejército popular con el apoyo de la Guajira, del campesinado local. Desde la sierra, los revolucionarios desarrollaron una guerra de guerrillas prolongada que fue ganando fuerza militar, respaldo social y legitimidad política. Sierra Maestra fue el núcleo desde donde se articularon no solo las ofensivas armadas, sino también la visión de una nueva Cuba soberana y libre. Por lo general, siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atados a los pueblos por una especie de nudo gordiano, que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. La organización en Sierra Maestra fue espectacular. Recordaba Ernesto Che Guevara que para 1957 pudimos instalar así una fábrica de zapatos, una armería con su torno eléctrico, una hojalatería y herrería para rellenar pequeñas granadas de latón, invento nuestro para lanzar con un fusil. Hicimos hornos de pan, escuelas, auditorías. Posteriormente se instaló la planta de Radio Rebelde y se editaba el primer periódico de La Manigua.
Ahí es nada. A pesar de las penurias, del hambre, del frío, de las traiciones internas, la guerrilla de Sierra Maestra creció, rodeada por los guajiros que se fueron sumando y apoyándola, y apoyada también por los rebeldes urbanos del movimiento 26 de julio, obreros y estudiantes. Este terreno accidentado proporcionó una cobertura estratégica para organizar esa guerra de guerrillas basada en tácticas como las emboscadas y la movilidad frente al ejército de Batista, que era superior en número y en armamento. La coordinación con el llano, las redes urbanas del movimiento 26 de julio fue esencial para poder suministrar esos recursos y para expandir la propaganda revolucionaria y que finalmente triunfara la Revolución Cubana ese 1 de enero de 1959. La Revolución Cubana no solo tiró abajo la dictadura de Fulgencio Batista, sino que también expropió a la burguesía nacional y extranjera y terminó con la subordinación cubana a Estados Unidos. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Los primeros meses de la Revolución Cubana marcaron un periodo de transformaciones rápidas y significativas para desmantelar esas estructuras de desigualdad y de dependencia neocolonial que les hemos contado. Por ejemplo, la reforma agraria, mayo de 1959, expropió grandes latifundios y redistribuyó la tierra entre campesinos y cooperativas. Esta medida atacó directamente a ese sistema de monocultivo azucarero y benefició a miles de trabajadores rurales. Además, se iniciaron campañas de alfabetización y de acceso a la sanidad, sentando las bases de lo que se han convertido en un ejemplar sistema de sanidad universal, el cubano. Les recordamos, por cierto, que durante la pandemia de COVID-19, Cuba desarrolló 3 vacunas propias con alta eficacia, vacunaron al 90% de su población, incluyendo a la infancia, y mantuvo una tasa de recuperación del 99% y una letalidad muy baja, el 4,4%. Todo esto pese al bloqueo económico, igualito que la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso. Su sistema de salud universal y la brigada Henry Reeve apoyaron además a 40 países en misiones durante la pandemia, demostrando la solidaridad internacional que siempre ha demostrado Cuba. El gobierno revolucionario también avanzó en la reestructuración del Estado y la afirmación de la soberanía cubana. Se depuró el ejército y la policía de Batista, reemplazándolos con instituciones leales al proyecto revolucionario. Se nacionalizaron sectores estratégicos y se establecieron relaciones diplomáticas con países del bloque socialista, diversificando los lazos internacionales de Cuba. Y claro, Washington se lo hizo pagar muy caro desde entonces hasta ahora. Desde el triunfo de la Revolución Cubana, el país ha enfrentado múltiples ofensivas, tanto internas como externas. ¿Destinadas a qué? Pues a desestabilizar o directamente a derrocar ese proyecto revolucionario. Internamente, los primeros meses, ya en 1959, vieron levantamientos armados de grupos contrarrevolucionarios, como por ejemplo los que se alzaron en el Escambray, apoyados por el exilio cubano y financiados por la CIA. Vaya, los Marcos Rubio de aquella época, ya saben. Esas guerrillas, compuestas por antiguos batistanos y por terratenientes opuestos a esta reforma agraria, fueron neutralizadas por las milicias populares y el ejército revolucionario entre los años 60 y 65. Las sanciones contra Cuba por parte de Estados Unidos comenzaron formalmente en octubre de 1960, cuando el presidente Eisenhower impuso un embargo comercial parcial que prohibía las exportaciones estadounidenses a la isla, exceptuando alimentos y medicinas, en respuesta a las nacionalizaciones de empresas extranjeras y las reformas agrarias. El embargo, se intensificó en febrero de 1962 bajo la administración de John F. Kennedy, cuando se estableció un bloqueo económico total tras la declaración oficial del carácter socialista de la Revolución Cubana y su acercamiento a la Unión Soviética. Y como les decimos, las sanciones continúan en la actualidad para cumplir con su objetivo como medidas de coerción que son, el de asfixiar al país, y sin ellas no puede comprenderse el devenir de Cuba en las últimas décadas. Se mantienen hoy pese a la condena de la comunidad internacional. A través de la Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo, se ha condenado en 2024, a finales de ese año, abrumadoramente ese bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, con 187 votos a favor, considerando que es una violación del derecho internacional y un obstáculo al desarrollo cubano, pero ahí se mantiene. La invasión de Bahía de Cochinos en abril del 61, organizada por la CIA con exiliados cubanos entrenados en Guatemala, fue el intento más ambicioso de derrocar a Fidel Castro, pero resultó ser un fracaso estrepitoso. Fue derrotado en menos de 72 horas por las fuerzas cubanas. Y a esto le siguieron otras operaciones encubiertas de la CIA, como la Operación Mangosta, que incluyeron planes de sabotaje, atentados contra líderes y campañas de desinformación.
Y, por supuesto, otro episodio central que no podemos saltarnos es la crisis de los misiles de octubre de 1962, en que Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba y retirar sus misiles nucleares de Turquía a cambio de que la Unión Soviética desistiera de instalar sus misiles en la isla. Fíjense, por aquel entonces, plena Guerra Fría, Estados Unidos se negó a que se instalasen misiles en un país fronterizo y hubo que negociar a tres bandas, Estados Unidos, Cuba, Unión Soviética, para no instalar esos misiles. Compárenlo con el escenario actual en Ucrania, con bases militares de la OTAN rodeando las fronteras de un país enemigo. Si se pudo negociar entonces activando el teléfono rojo, ¿por qué ahora nos dicen que es imposible negociar la paz? Como saben, Cuba ha atravesado y atraviesa periodos muy difíciles, lo contábamos en el editorial. Destaca el periodo especial del 91 al 2000, que fue una grave crisis económica en Cuba, que coincidió con la caída de la Unión Soviética y que se marcó por la escasez de alimentos, de combustible y de recursos, y tuvo que implementar el gobierno medidas muy duras de austeridad y de apertura económica limitada para sobrevivir a ese colapso y también a la falta de apoyo soviético. Aquí en la base también les hemos contado a menudo las dificultades que atraviesa hoy la isla, pero como esto va de datos, no queremos terminar sin presentarles también una perspectiva internacional comparada y honesta de Cuba más allá de la propaganda. Por ejemplo, en materia de alfabetización y de acceso a la educación, Cuba ha mantenido una tasa cercana al 99,8% desde la década de los 60 gracias a esa campaña de alfabetización del 61 y un sistema de educación gratuito y universal. Según el PNUD, Naciones Unidas, en 2009 Cuba ocupaba el 5º lugar en América Latina en desarrollo humano, con énfasis en la educación que es superior, que superaba a países como México por aquel entonces o Brasil. La educación cubana, con acceso gratuito a todos los niveles, como decimos, incluyendo el superior, la universidad, contrasta con países del entorno como Guatemala o Honduras, donde el analfabetismo superaba el 20% hace 2 décadas y aún hoy persisten barreras económicas para acceder a cualquier tipo de educación superior. O veamos, por ejemplo, los datos sobre esperanza de vida y salud pública. Cuba tiene una esperanza de vida de 78 años y medio, según Naciones Unidas, un promedio muy superior a la de muchos países latinoamericanos comparables a Cuba, digamos. Su sistema de salud universal y gratuito tiene un ratio de aproximadamente 9 médicos por cada 1.000 habitantes, uno de los ratios más altos del mundo, superando a países como Brasil o como México. Y a pesar de las carencias de medicamentos debido al embargo, Cuba ha mantenido una mortalidad infantil de 4 por cada 1.000 nacidos en el año 2021, comparable a países desarrollados y mucho mejor que el promedio regional, que se encuentra en torno a 14 por cada 1.000 personas. Cuba ha logrado una tasa de desnutrición infantil moderada y severa del 7%, según datos recientes de UNICEF, significativamente menor a países como Guatemala con el 17%, Haití con el 22%, y de hecho desde 2009 UNICEF reportó un 0% de desnutrición infantil severa en Cuba, un logro único en la región donde millones de niños y niñas enfrentan carencias. Y ojo, en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres también destaca. Cuba ha avanzado significativamente en la igualdad, con más del 53% de mujeres en el Parlamento. Ha llegado a ser el segundo Parlamento mundial con más mujeres y con una fuerte presencia femenina en profesiones como la salud, la medicina o la justicia. Así que ya ven, volviendo a esa canción de Silvio, Playa Girón, compañeros de historia, de periodismo, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, hasta dónde debemos practicar las verdades. Aquí, en la base, hacemos periodismo, que es también contextualizar, hacer memoria, para traerla a nuestro ahora. Gracias, Dugasti. ¿Con qué autoridad habla Europa a Cuba de derechos humanos mientras la élite europea está apoyando desde hace más de un año el genocidio contra Palestina? Yo creo que ahora que la guerra comercial de Trump contra el mundo nos ha puesto en peligro, comprendemos que la principal amenaza para la libertad y para los derechos humanos en Cuba es el bloqueo criminal que Estados Unidos impone a la isla desde hace más de 60 años, impidiendo sus relaciones comerciales, impidiéndoles comprar medicinas, alimentos, productos de primera necesidad y creando unas condiciones de vida absolutamente insoportables. Todo tuyo, Levin. Vamos con ello, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Noticias ONU, 30 de octubre de 2024. La Asamblea General de las Naciones Unidas rechaza nuevamente por inmensa mayoría el embargo a Cuba. La Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró este miércoles por 32ª vez, de forma inequívoca, su posición contra el embargo económico de Estados Unidos a Cuba y pidió que se ponga fin a esa imposición unilateral. La resolución obtuvo este año 187 votos a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, y una abstención, Moldavia. El bloqueo a Cuba comenzó en 1960, dice el texto en la web oficial de la ONU, y se fue endureciendo en diferentes momentos históricos, alcanzando a terceros países a partir de 1992, fecha en la que la Asamblea General emitió su primera petición a Estados Unidos para
para ponerle fin. Ningún país, incluso con economías más fuertes que la cubana, puede encarar un castigo de esa magnitud, puntualizó el ministro de Exteriores de Cuba y sostuvo que la guerra económica, financiera y comercial que supone el bloqueo califica como genocidio y es una violación flagrante de los derechos del pueblo cubano. Al referirse al alcance del bloqueo a terceros países, aseguró que el imperialismo advierte al mundo entero que toda nación que se atreva a defender su soberanía y construir su futuro tendrá un castigo por su rebeldía. El canciller denunció el escalamiento de las imposiciones durante la pandemia, llegando a niveles extremos de crueldad al grado de obstaculizar la compra de suministros médicos necesarios para la emergencia. El diplomático imputó a Estados Unidos conocer bien el impacto del castigo a Cuba y acotó que ese país no puede ocultar que su objetivo con plena conciencia es básicamente provocar el sufrimiento a la población cubana. Se trata de un castigo colectivo proscrito por el derecho internacional y humanitario, recordó el diplomático. El embajador cubano ante la ONU subrayó que Estados Unidos no tiene autoridad moral alguna para dar lecciones de derechos humanos ni a Cuba ni a ningún país. Refirió que Estados Unidos no ha ratificado el 62% de instrumentos internacionales de derechos humanos, que ha reprimido a los estudiantes que se han manifestado contra el genocidio contra el pueblo palestino y que mantiene en un limbo jurídico a prisioneros en la base naval que tienen el territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo, entre otros ejemplos. Bueno, en este texto que estamos citando, publicado en la web oficial de prensa de la ONU, pues cualquiera puede comprobar la verdad de las cosas, que Estados Unidos, el país responsable de las mayores violaciones de derechos humanos y agresiones militares en el mundo, mantiene desde hace más de 6 décadas un bloqueo ilegal contra Cuba, rechazado 32 veces por la comunidad internacional, lo cual pues nos dice varias cosas, creo yo. La primera, que da igual lo que diga la ONU, aquí se hace lo que diga Estados Unidos, que se lo pregunten también a los iraquíes. El mundo basado en reglas, le llaman. Segundo, que esas reglas, un país pacífico, Cuba, que lo único que envía a otros países son médicos y vacunas, puede recibir miles de sanciones, mientras que otro que comete un genocidio televisado asesinando a decenas de miles de niños palestinos recibe un total de 0 sanciones. Y tercero y más importante para el análisis de hoy, que nada se puede decir sobre Cuba sin poner en primer plano las consecuencias del bloqueo de 6 décadas de Estados Unidos contra la isla, que es básicamente como si yo ahora te encierro en tu casa, echo la llave por fuera, la tiro a una alcantarilla y apáñate. ¿Qué te pasa? Pues que te mueres. Y aún así, Cuba tiene mucho de lo que presumir. Sistema sanitario con carencias, pero muy superior prácticamente al de cualquier otro país latinoamericano, alto nivel educativo, único país de América Latina y Caribe que ha eliminado la desnutrición infantil severa, no existe el narco, no hay prácticamente criminalidad, una diferencia abismal con respecto a los países de su entorno, que es con los que hay que comparar a Cuba si uno quiere hacer un análisis mínimamente honesto de las cosas. No con Suecia, ni con Noruega, ni con ningún país del norte global definido por las rentas opulentas del colonialismo. Hay que compararlo con Jamaica, con Haití, con Honduras, con Guatemala. Efectivamente, la única verdad es la realidad y, sin embargo, ¿cuál es el discurso mediático dominante sobre Cuba? Pues el que todos y todas conocéis, ¿verdad? El cubano es un modelo fracasado, se dice y se repite, omitiendo siempre eso que habría que poner en primer plano en cualquier análisis, como decíamos, que es el bloqueo. El mundo, fijaos, en diciembre, la revolución cubana cumple 66 años sin pueblo ni futuro. La Cuba revolucionaria, encerrada en un bucle eterno, cumple 66 años convertida en un pésimo remake de sí misma, una versión empeorada cada año, tan envejecida que ya ni siquiera su poderoso aparato de propaganda puede disimular el inexistente entusiasmo de su pueblo sin futuro. Bueno, así comienza la noticia, entre comillas, del mundo, que menciona la palabra bloqueo o embargo un total de 0 veces. Lo único que dice al respecto es lo siguiente: las posibles nuevas sanciones de Washington, con el cubano-americano Marco Rubio al frente del Departamento de Estado, complicarán aún más la situación, dice el mundo, para los jerarcas del Partido Comunista de Cuba. Los jerarcas del Partido Comunista de Cuba no. Las sanciones perjudican a todo el pueblo cubano y evitar mencionar el bloqueo a la hora de informar sobre Cuba es sencillamente corrupción mediática. Además, si el modelo cubano es un fracaso, ¿por qué no lo dejan que fracase solo? ¿Por qué tanta energía dedicada durante 66 años a hacerlo fracasar desde fuera? Claro, es que si es un fracaso el modelo per se, pues solo habría que cruzarse de brazos, ¿verdad? Y listo. ¿Para qué tanto esfuerzo entonces en que fracase, ¿no? El segundo ingrediente central del discurso mediático sobre Cuba también es evidente, es el elemento político. Cuba no es democrática. Esto lo dice el poder mediático, por ejemplo, desde aquí, desde España, una monarquía hereditaria restaurada por un dictador genocida, donde no se puede elegir al jefe de
de Estado, que lo es por ser hijo del anterior jefe de Estado, que mantiene a más de 100.000 desaparecidos en fosas comunes, que tiene raperos en la cárcel y una policía política dentro del Estado para perseguir a la disidencia. Desde ahí es desde donde se dice esto, pero sigamos con el tema del bloqueo, porque resulta que los enemigos mediáticos de Cuba han dado un paso más aquí. Ya no es que omitan referirse al bloqueo a la hora de hablar de los problemas del país, sino que ahora directamente niegan que tal bloqueo exista. Ofensiva revisionista. Libre mercado. La gran farsa del bloqueo económico a Cuba. Así miente la izquierda para defender a la dictadura. ABC. El bloqueo de Estados Unidos a Cuba no existe. Juan Carlos I trajo la democracia a España. Hitler era de izquierdas, la tierra es plana y el bloqueo a Cuba no existe. Tremendo. 187 países votan cada año en la ONU para pedir que se levante un bloqueo que no existe. Se ve que no leen el ABC. Bueno. El caso es que todo este discurso, que conocemos muy bien, se sostiene gracias a toneladas de manipulación directa y flagrante en los grandes medios de comunicación de todo el mundo. Yo os traigo hoy, lo decía al principio, un par de ejemplos recientes y bastante alucinantes para que veáis cómo funciona esto. Los documentó extensamente nuestro compañero Julián Macías, que hizo un auténtico trabajazo como acostumbra. Yo os cuento y ya pues sacad conclusiones. Año 2021. Mientras los carabineros de Chile dejaban tuertos a los manifestantes en Santiago y la policía de Iván Duque masacraba a quienes protestaban en Colombia, hechos a los que aquí no se prestó ninguna atención mediática, todos los medios de comunicación dedicaron ríos de tinta y horas de televisión a hablar sobre unas supuestas movilizaciones en Cuba contra el régimen. Las manifestaciones eran pues tan pequeñas y la necesidad de sobredimensionarlas era tan grande que sabéis lo que hicieron, no uno, sino cientos de medios de comunicación de distintos países. Vais a flipar. 11 de julio de 2021. Web de compra de imágenes de AP, Associated Press, fotografía de Eliana Aponte, que mostraba a manifestantes cubanos concentrados en el monumento a Máximo Gómez. Se veían claramente las banderas rojas y negras del movimiento 26 de julio y la fotografía además aparecía descrita por AP como lo que era, la imagen de una manifestación en apoyo a la Revolución Cubana. Ok, ¿sabéis qué hicieron los medios? Supongo que ya os lo estáis imaginando, ¿verdad? No me digas que fueron capaces de usar una foto de una manifestación a favor de la revolución en la que se ven hasta banderas del M26 para decir que era una manifestación contra el gobierno. No uno, Pablo. Cientos de medios de comunicación de todo el mundo. El País, la foto falsa para ilustrar las supuestas manifestaciones contra el gobierno. MSN Noticias. Las manifestaciones han estallado en varios lugares de Cuba. Exigen alimentos, vacunas y la dimisión del régimen comunista. Imagen, la misma foto de la manifestación a favor del gobierno, banderas del M26. The Guardian. Manifestantes antigubernamentales se concentran en el monumento a Máximo Gómez. Foto de la manifestación a favor. The New York Times. Exactamente lo mismo. Pone la foto y la describe como una concentración contraria al gobierno. Los cubanos denuncian la miseria en las mayores protestas en décadas. Edición brasileña de El País. La fotito con un titular que habla de protestas contra el gobierno. La Tercera de Chile, manifestantes antigubernamentales. Revista Semana de Colombia, exactamente lo mismo. Lo siento por pasar lista, no os quiero aburrir, pero es que esto es impresionante. RFI Francia, manifestaciones inéditas en las calles de Cuba contra el gobierno. Las imágenes de la manifestación a favor. Washington Times, una marea de manifestantes cubanos se levanta contra el régimen. Ahí tenéis la imagen. Financial Times, Biden pide al gobierno de Cuba que escuche a los manifestantes. Si escuchara a los de la foto diría viva la revolución. NBC, miles protestan en Cuba pidiendo alimentos, medicinas, libertad. NBC al día siguiente, por segunda noche consecutiva, miles de manifestantes antigubernamentales, etcétera, etcétera, con la misma foto falsa. The Times, la foto falsa y así todo, compañeros. Cientos de medios en todo el mundo. Más allá de lo burdo que es intentar convencer al respetable de que una imagen en la que se ven claramente banderas del M26 corresponde a una movilización contra el gobierno cubano, es que no había más imágenes de las calles de Cuba a las que pudieran recurrir en vez de poner la misma foto todos los periódicos. Había más imágenes. Por ejemplo, estas. A ver si podéis escuchar lo que gritan los manifestantes. Dale al play, Xavi. Esta calle es de Fidel, se escucha corear a los manifestantes que evidentemente estaban ahí en apoyo al gobierno. Esto sí lo sacarían, ¿no, Manu? Lo sacaron, compañera. Radio Televisión Española.
inédita ola de protestas contra el régimen recorren las calles de Cuba. Mirad la foto, por favor. El HuffPost, históricas protestas en Cuba, la misma imagen exactamente. El País, protestas contra el gobierno cubano, la misma imagen. Clarín, desde Argentina, protestas contra Díaz-Canel, la misma imagen. El Comercio, Perú, la misma foto falsa de la movilización en apoyo al sistema cubano. El Universal, México, otra vez la dichosa imagen falsa. Latinus, la misma imagen falsa, ahí la tenéis. Televisa, México, la misma imagen falsa, ahí la tenéis. Esto es una cosa alucinante y como estas hay decenas y decenas y decenas más. Y dale al play, Xavi. ¿Qué está pasando en Cuba? Joder, amor. Ya. Es una pregunta muy sencilla. ¿Qué está pasando en Cuba? La siguiente pregunta. ¿Por qué no se nos está informando de lo que está pasando en Cuba? ¿Por qué solo ciertos medios informan de una manera además bastante vaga, poco concreta, sobre lo que está pasando en Cuba? Meteos, si no habéis tenido tiempo, si no lo habéis visto ya, en el hashtag SOS Cuba. Y veréis una realidad que por los medios no conocemos. Si te metes en el hashtag SOSCuba, conocerás una realidad que no te cuentan los medios, dice Risto Mejide, alias Oso Panda. Pero él sí mostró a su audiencia esa realidad, ¿no? Por supuesto que sí, mostró a su audiencia las imágenes de las protestas a favor del gobierno, las mismas exactamente que veíamos antes, como si fueran en contra. Y también mostró otras imágenes, en este caso de las celebraciones en el Obelisco de Buenos Aires por la victoria de la selección argentina en la Copa América, también como si fuera una gran movilización en Cuba contra el gobierno. No os voy a poner todo el vídeo, pero Risto se pasó 2 minutacos con las imágenes en bucle, ahí lo tenéis. SOS Periodismo. Y vamos con otro play, Xavi, que esto es un no parar. Antena 3, La Sexta y Televisión Española. Olvidad el audio, mirad las imágenes, por favor. Protestar contra el gobierno. La pandemia ha dado gritos de abajo la dictadura. El gobierno, mientras niega la represión. A través del hashtag SOS Cuba tratan de movilizarse y localizar a los desaparecidos o detenidos. Ya han arrestado más de un centenar de periodistas independientes. Varias ciudades para pedir libertad. Un punto de inflexión en el país. En los momentos en los que vemos fallos en la eficacia, por ejemplo, en la gestión de la pandemia o de la economía, las costuras son mucho más vulnerables. Y con la música de Patria y Vida, de Yotuel, de Gente de Zona. Por ni la oposición saben a ciencia cierta cuánto es el apoyo real. Un hombre que se ha convertido de alguna manera también en un símbolo de las protestas, porque su canción Vida y Libertad es, digamos, la banda sonora, Patria y Vida. Yotuel, buenos días, Miami. A que tú pienses como tú piensas sea legítimo y sea un derecho. ¿Qué pensarías tú si sale el presidente del país y dice en las calles son del PSOE a reprimir al que piensa diferente? A lo mejor ustedes, que es un país que han tenido una transición ejemplar, que nos ayuden y que le exijan a ese gobierno, a esa dictadura, que el pueblo está respondiendo y que el pueblo está hablando. Yotuel, tú eres de La Habana, ¿no? Así mismo es. Cuba era una valla de presión gigante y en un momento en que... Al ritmo de la canción Patria y Vida, el símbolo de los disconformes. Las protestas pacíficas llegaban hasta el Capitolio. Cuba amanece después de las mayores protestas en la isla contra el gobierno desde 1994. Se repitieron anoche, murió un hombre en Cuba, un hombre de 36 años. En La Habana, los vecinos del barrio donde ocurrió aseguran que la policía disparó de forma indiscriminada. Esto es para no dar crédito realmente, pero es que además, si en la imagen anterior se veían las banderas del M26, en esta se ve a un señor sosteniendo un cartel que dice «Las calles son de los revolucionarios». ¿Cómo pueden medios como El País, Antena 3, La Sexta o hasta la televisión pública intentar convencer a alguien de que está habiendo protestas contra el gobierno cubano con una imagen de una pancarta que pone «Las calles son de los revolucionarios»? No me jodas. Pues se ve, Pablo, que sí hubo, atención, un medio de comunicación estadounidense en concreto que sí reparó en ese pequeño detalle y decidió, claro, tomar medidas. Vais a alucinar. Fox News. Dale al play, Xavi. Fox News has just jumped the shark, man. Watch this segment about Ted Cruz talking about the Cuban protests. So my family, like so many millions of other Cuban families, have seen the brutal oppression of communism firsthand. And I got to say, watching these images, watching Cuban people in the streets, risking their lives, when you stand up and protest... Wait, why have they blurred out the messages on those signs in a segment about the protests against the Cuban government?
Well, TikTok user Tibel_politics, shout out to them, found an undoctored image of the signs. And what do they say? The one on the left says, Las calles son de los revolucionarios. The streets belong to the revolutionaries, a common saying in Cuba and something that President Miguel Díaz-Canel often says himself. Meanwhile, the one behind says, Viva la revolución cubana, long live the Cuban Revolution. So what did Fox do? Rethink their bad segment entirely? Or even just change the footage? No, some editor thought, let's just blur out the signs so none of our Latino audience get cognitive dissonance and keep it because it's too good. Unreal. Just unreal. Habéis entendido bien, amigos, amigas y amigues. Fox News, para poder sostener la mentira, cogió la calle del medio y pixeló las pancartas para que no se pudieran leer las consignas a favor de la revolución, por si alguien tenía alguna duda de la intencionalidad evidente que hay detrás de todo esto. En fin. Claro, luego, cuando pillan a los medios de comunicación haciendo cosas como estas, dicen que ha sido un error aislado. Claro, un error, se les ha colado. Un error que es un modus operandi. Más recientemente, en 2024, cuando Cuba sufrió apagones, hubo medios que tomaron estas imágenes de las calles de Ecuador, el Ecuador de Noboa, militares en las calles de Ecuador, y las presentaron como si fueran imágenes de Cuba que hablarían de la represión del malvado régimen comunista. Radio Televisión Española, la televisión pública, por ejemplo, una vez más. Pues después de ver todo esto es como para fiarse de una sola cosa de la que dicen los medios de comunicación sobre Cuba. El bloqueo contra la isla no solo es un bloqueo económico, también es un bloqueo mediático, la verdad. Y dan ganas de citar al comandante Hugo Chávez con aquello de váyanse al carajo. Gracias, Manuel. Hablando de los derechos políticos, en Cuba nada más hay un partido. Y yo contestaba, sí, igual que ustedes, tienen un solo partido. Y el americano contesta, no, nosotros tenemos dos. Y como si yo no lo supiera, me dicen sus nombres, demócratas y republicanos. Correcto, eso es correcto. Eso es igual que si en Cuba tuviéramos dos partidos, Fidel dirige uno y yo el otro. Como decía, hoy conectamos con La Habana, estamos con Ernesto Teuma, de la revista La Tiza. Ernesto, muchísimas gracias por atendernos. Leímos todos la entrevista que te hicieron los compañeros de la New Left Review y que publicamos en Diario Red. Quería pedirte un análisis de cuáles son las claves políticas para entender el presente de Cuba y el futuro. Muy buenas tardes, Pablo, y a los compañeros y compañeras de Canal Red. Estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes y creo que esta discusión sobre las claves para entender hoy la situación política de Cuba es un debate que nos debemos no solamente los que estamos en la isla, sino todos aquellos que se preocupan de algún modo por el avance de una alternativa emancipatoria de cualquier tipo, ¿no? La discusión sobre Cuba no es apenas el debate parcial sobre un antiguo remanente de las aventuras revolucionarias del siglo XX, sino que plantea cuestiones estratégicas, políticas, ideológicas y culturales que son centrales en el debate hoy. Yo creo que no puede entenderse la sociedad cubana del 2025 sin remitirnos primero no solo a la crisis sostenida de la economía post-COVID durante los últimos 4 años, sino también al proceso más amplio de reformas que sería muy largo de explicar, pero que nos ha dejado a medias en muchos sentidos. Ha desmontado elementos estructurales del antiguo modelo de sociedad de bienestar con garantías universales y acceso gratuito, y sin embargo, por presiones externas y fracasos a lo interno en la política económica, no ha logrado generar la prosperidad que prometió. En ese sentido, es una sociedad cada vez más heterogénea, y este sí ha sido un efecto no solamente de la crisis económica, sino también del proceso de la reforma. Una sociedad heterogénea en cuanto al mundo del trabajo y cómo la gente accede al bienestar y a los recursos que necesitan para reproducir su vida. Una sociedad heterogénea en el sentido nacional, pues la migración ha creado una inmensa diáspora en los últimos años, los cuales entre 1 millón y 2 millones de cubanos han decidido encontrar su residencia en otros lugares. Y es una sociedad también más desigual en términos de género,
más desigual en términos de ingresos, más desigual en términos raciales, más desigual territorialmente comparando La Habana y el resto de las provincias, y esto puede verificarse en todos los aspectos de la vida cotidiana. Y es también una sociedad atravesada, y en esta discusión donde seguramente ha salido la cuestión sobre las nuevas tarifas de la empresa de telecomunicaciones ETEXA, atravesada por las dinámicas de lo digital y de las redes sociales, que implican una nueva esfera pública, otro tipo de conversación, mecanismos de presión social que no estaban disponibles en otros momentos y que han marcado la manera en la que sucede el debate en Cuba hoy. Esta sociedad en flujo y esta economía en crisis se ve gobernada por instituciones llevadas al límite precisamente por estos acontecimientos e instituciones que fueron diseñadas alrededor del 2019, alrededor de un consenso masivo, pero que la experiencia de la crisis no ha dejado que sus dimensiones más participativas, más asamblearias, emerjan por completo. La autonomía municipal, el protagonismo mayor de la asamblea, se ha visto sustituido por una cultura política y unas instituciones que privilegian soluciones ejecutivas, inmediatas, dispersas, en cierto sentido, contingentes, y que laceran hasta cierto punto las formas y los mecanismos de representación, de discusión, de polémica pública, de comunicación política que son necesarios para enfrentar estos desafíos. Y también no son instituciones que sean eficientes al 100%, sobre todo aquellas instituciones que pertenecen todavía a ese cosmos burocrático que cualquier socialismo de Estado construido en el siglo XX dejó en su camino. A diferencia de otros momentos, sin embargo, que esta cultura política y esta institucionalidad y su funcionamiento burocrático estaban ahí, carecemos hoy de un elemento que fue clave a la hora de salir de múltiples crisis en el pasado, como el periodo especial en los años 90, que es precisamente el reto de una conducción política que en ausencia de Fidel no ha logrado construirse con una nueva generación de líderes cubanos que vienen de otro tipo de formación, otro tipo de sociedad y que tienen otra manera de enfrentar el conflicto social que cada vez se ha hecho más explícito en la sociedad cubana. La cuestión del liderazgo entonces permanece fundamental. Un liderazgo que la reforma intentó colocar alrededor del funcionamiento de la ley, la constitución y las instituciones, pero que en medio de la crisis requiere reconstruirse y conformarse de otra manera como parte política activa de una solución que no implique la debacle total de todo lo que se ha construido. En fin, hay una discusión estratégica dentro de Cuba que tiene que ver con cómo enfrentar una solución política de la crisis que vaya más allá del Estado, cuando el Estado fue la solución por defecto a los desafíos en términos de soberanía nacional, independencia y justicia social, y orientarse hacia discusiones que implican reconstruir el bloque histórico de la revolución en una sociedad que se ha transformado, discusiones alrededor del poder popular, discusiones alrededor de la planificación descentralizada y participativa, discusiones alrededor del lugar y el uso del derecho al interior del conflicto social, discusiones que tienen que ver con la representación, con las organizaciones, con nuevos agravios y nuevas demandas. En fin, todo un espectro de cuestiones que se abre hoy y que yo creo que un poco la más reciente subida de precios está colocando sobre la mesa paulatinamente. Es una cuestión, en fin, de horizonte, o sea, hacia dónde se dirige la revolución cubana hoy y cómo puede actualizar su proyecto emancipatorio para los desafíos de este siglo, y cómo puede hacer que el poder que ha creado, ese estado de la revolución, cumpla con su promesa de justicia, igualdad, participación y democracia socialista, y no se reduzca a una administración burocrática o policial de los conflictos que por demás son naturales en una sociedad, en cualquier sociedad. Entonces creo que por acá solo puedo dejar estas claves, y es necesario más que nunca mirar a Cuba, pensar a Cuba en toda su complejidad y
colocar el debate con responsabilidad, con madurez, a partir de los aprendizajes y entender la importancia de lo que sucede hoy acá en esta isla y lo que representa para las izquierdas de América Latina, del Caribe y del mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto Teuma, por atender a La Base desde La Habana. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Les dejamos con un tema de Silvio Rodríguez, Playa Girón. Hasta mañana.